Bueno, vamos a retomar desde donde dejamos, bueno, el lunes. ¿Sí? Habíamos estado viendo las técnicas de desorción térmica programada. Sí, bueno, explicamos de qué se trataba y en principio es absorber una molécula a baja temperatura, que es cuando se favorece la adsorción, y luego absorberla sobre un sólido, ¿no? Bueno, los efectos del curso puede ser un catalizador, un absorbente, y luego, mediante un calentamiento a una velocidad programada, ¿sí? En grados por minuto, generalmente es una programación lineal, como en una cromatografía, ¿sí? La molécula se va desorbiendo del sólido, ¿sí? La desorción se favorece con el aumento de temperatura, y eso se registra, ¿sí? Cuando la molécula pasa por un detector, y bueno, el detector registra el pasaje de esa molécula, al igual que en un cromatógrafo, ¿no? Eso da lugar a, bueno, a espectros, ¿sí? En donde se ven picos más o menos prolijos o no, pueden haber señales superpuestas, digamos, picos que se superpongan entre sí. Bueno, eso depende después del caso en particular. Bueno, todo eso lo vimos, lo explicamos, la clase no da para profundizar, pero lo último que habíamos visto era el ejemplo de cómo esa técnica se utiliza para caracterizar sitios ácidos en sólidos. Explicamos un poco de qué se trataba el concepto de acidez y también de basicidad en sólidos, que son muy, por no decir iguales, los conceptos a los de acidez y basicidad de compuestos en solución, ¿sí? En cuanto a ceder protones para la acidez tipo Bronsted, aceptar pares de electrones para acidez tipo Lewis, ¿sí? Todo eso también existe en la superficie de los sólidos, ¿sí? Y se ponen en juego al interactuar con sustancias que se absorben. Bueno, y terminamos viendo, pero creo que eso ya fue muy rápido, también cómo la técnica de absorción térmica programada, que TPD significa eso, Thermal Programmed Desorption, pero utilizando CO2, o sea, anhídrido carbónico, como molécula para hacer estudios de sitios básicos, ¿no? También la basicidad tipo Bronsted o tipo Lewis. Entonces, el CO2 interacciona con sitios básicos, uniéndose, ¿sí? A esos sitios. Estos sitios están en la superficie de un sólido. El CO2 tiene varias formas de unirse, a diferencia de lo que vimos para sitios ácidos, en donde la molécula era amoníaco, NH3, ¿sí? El CO2 tiene distintas posibilidades de unión con esos sitios básicos. Lo que se muestra acá es un caso. Permítame que voy a poner en modo presentación, que eso me olvidé. Ahí está. Bueno, disculpen. O sea, ahí se inserta la molécula de CO2 en el sitio activo de esa forma, o si no, también puede tener este otro tipo de inserciones
acá sería sobre un sitio, bueno, un átomo metálico, ¿sí? Unido a un oxígeno, y acá está la molécula de CO2, o si no, unirse a dos sitios o a dos átomos metálicos. Esto es lo que después se llama bueno, una estructura bidentada, una unión bidentada, ¿sí? Que es más estable que la monodentada. Eso luego eh, va a verse cuando se realicen los espectros, cuando se realice luego ese calentamiento programado y se registre el CO2 que sale, ¿no? La estructura, el CO2 bidentado va a desorberse a mayor temperatura que el monodentado. Se supone que esta unión bidentada es mucho más estable, requiere más energía para que el CO2 se libere. Entonces, ahí vemos espectros de una serie de catalizadores, ¿sí? Como ven ahí la lista abajo, son todos catalizadores de níquel soportados sobre mezclas de óxidos, ¿no? Óxido de calcio, de aluminio, óxido de magnesio, aluminio, etc. Bueno, y para que vean que primero eh, cada catalizador, ¿sí? Porque en definitiva se trata de catalizadores. Cada catalizador tiene su propio espectro de desorción de CO2, ¿sí? Acá lo que se está registrando es cómo se desorbe el CO2, y bueno, no da picos muy prolijos, ¿sí? Esto en cromatografía, no sé hasta dónde han hecho ustedes cromatografía, pero también pueden darse, ¿sí? Que lo que finalmente se registra no sean picos así bien definidos, ¿sí? Cuando se da este tipo de señales, así que aparentemente tienen una subida relativamente rápida, pero después tienen una cola así muy pronunciada, ¿sí? Eh, Eso indica, bueno, una gran variedad de distintos tipos de sitios, ¿sí? Que retienen con distinta fuerza a la molécula, en este caso el CO2, ¿sí? Eh, bueno, por supuesto, como dijimos el otro día, el área de los picos, o de la señal en definitiva, eh, es indicativa de la cantidad de CO2 que se absorbió previamente, ¿no? Entonces, el compuesto que acá presenta el área mayor, que sería el compuesto 1, ¿sí? El compuesto 1 puede ser que sea este, ¿sí? Bueno, el área debajo de esa señal es la mayor de todas estas, si no me equivoco. Eso estaría diciendo que ese catalizador es el que tiene mayor cantidad de sitios básicos, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el 8, ¿sí? El 8 es níquel con TiO2, óxido de titanio y óxido de aluminio. Si se fijan, los distintos catalizadores difieren en, en uno de los óxidos que forma esa mezcla de óxidos. No todos tienen óxido de aluminio, perdón, todos tienen óxido de aluminio y un segundo óxido formando parte del soporte. Bueno, entonces, este estudio en particular, ¿sí? Apunta
a estudiar la influencia de ese segundo óxido que está formando parte del soporte, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye ese segundo óxido sobre la basicidad? Eh, eh, bueno, entonces, volviendo, ¿no?, al caso 1, que tiene óxido de calcio mezclado con el óxido de aluminio, bueno, el óxido de calcio es el que le confiere, el que le aporta, luego de realizada la mezcla, ¿no?, luego de preparado el catalizador, es el que conduce a la mayor basicidad. Comparando con el caso del otro extremo, el caso del TiO2, ¿sí?, que es el que le suministra menos basicidad al catalizador. Bueno, para ese tipo de estudios, ¿sí?, que esta técnica es útil. Y bueno, el estudio de la basicidad después es importante en distintas reacciones, ¿no? Entonces, existen reacciones en donde la basicidad es importante para, eh, 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 bueno, para que el catalizador sea muy activo. Acuérdense que las tres principales propiedades de un catalizador como catalizador son una alta actividad, que quiere decir una alta velocidad de reacción en la reacción en que está interviniendo, una alta selectividad, que implica, bueno, que favorece la reacción que uno está buscando, ¿sí?, que se dé, y tratar de minimizar reacciones secundarias o intermediarios de reacción que se den en la menor cantidad posible. Y la otra gran propiedad de los catalizadores es su estabilidad en el tiempo, ¿sí? Ya saben ustedes que los catalizadores sólidos se envenenan, ¿sí?, o se desactivan. Entonces, por distintas razones. Entonces, bueno, propiedades como estas, como la basicidad, pueden ayudar, repito, según el tipo de reacción que se esté dando, ¿no?, pueden ayudar a mejorar esas propiedades del catalizador. Bueno, como verán, yo insisto con lo de catalizadores, pero no quiero que olviden también que este tipo de técnicas sirven o pueden servir también para absorbentes, ¿no? Por ejemplo, saber cuánto absorbe determinado compuesto, y bueno, puede ser de CO2, si me interesa absorber eso, o otro tipo de moléculas, ¿no?, que puedan interaccionar con sitios básicos del absorbente. Bien, seguimos. Si tienen preguntas, o levantan la mano, que creo que yo la tengo que ver acá, o directamente me preguntan, ¿sí? Entonces, acá también, de vuelta, es un ejemplo de espectros de desorción térmica programada de CO2 en distintos óxidos de tierras raras, ¿no? Bueno, concretamente ahí se ven 4 tierras raras. La que está más arriba es óxido de escandio, luego óxido de lantano, óxido de cerio y óxido de praseodimio. Bueno, las tierras raras también son componentes importantes en muchos catalizadores, ¿sí? Por lo menos en catalizadores que tienen gran aplicación a escala ya comercial y masiva, ¿no? Por ejemplo, el óxido de cerio es muy
conocido por formar parte de los catalizadores de autos, de los convertidores catalíticos que purifican los gases de escape. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase del próximo lunes. ¿Sí? Yo ahora después les explico cómo se alteró el cronograma debido a que hoy, bueno, tuvimos que retomar la clase del lunes pasado. Bueno, entonces el óxido de cerio tiene aplicaciones a ese nivel. El óxido de lantano también forma parte de catalizadores y fundamentalmente por su gran basicidad, ¿no? Eso lo podemos ver acá. Como ven, para el óxido de lantano, al igual que para los otros que están acá, hay varias curvas, ¿no? Las distintas curvas refieren a lo que está puesto arriba, las temperaturas 500, 800 y 1000, que son las temperaturas a las cuales fueron previamente calcinados, ¿no? Es como lo dice el título. O sea, entonces, para el óxido de lantano, vamos a ver ese caso ahora en particular. Aquí vemos tres distintas curvas. La de puntos ahí, ¿sí? Punteada es la calcinada a 500 grados. Luego hay otra con otro trazo que sería la de 800 y después otra también, que es la calcinada a 1000 grados. Entonces, lo primero que podemos ver acá es, bueno, primero, diferencias en las señales, ¿no? O en los picos del espectro que se obtuvo. Entonces, por ejemplo, a 500 grados es cuando se obtuvieron las mayores señales, las mayores áreas que serían representativas de la cantidad de anhídrido carbónico que se absorbió. Entonces, para el calcinado a 500 grados se absorbió la mayor cantidad de CO2 previamente, ¿no? Acuérdense que lo que estamos registrando acá es la desorción de ese CO2 previamente absorbido. Bien, entonces 500 grados, las mayores cantidades de CO2, y eso en definitiva implica la mayor cantidad de sitios básicos, ¿sí?, presentes en ese óxido de lantano. Por otro lado, vemos que hay más de un pico, ¿sí?, bastante bien definido. Bueno, hay algo acá al comienzo que no termina de ser un pico, es un hombrito, pero luego hay un pico bien definido, ahí alrededor de un poco menos de 300 grados, y luego otro acá en 700, más o menos. Bien, eso da la idea de la existencia de sitios básicos de distinta fuerza, ¿sí? Estos sitios en donde el CO2 se desorbe a relativa baja temperatura serían sitios básicos débiles. Puede corresponder, como dijimos hoy, a un CO2 absorbido en forma monodentada, de las tres estructuras que vimos hoy, y el que se desorbe a mayor temperatura implica bueno, sitios más fuertes, sitios básicos de mayor fuerza, ¿no? Bien, ese tipo de comentarios se puede hacer, por supuesto. Esto es un ejemplo que forma parte de un estudio, ahí se analizan
luego se complementa con otras técnicas de caracterización, entonces se pueden sacar conclusiones más seguras sobre lo que uno puede llegar a interpretar. Pero lo otro importante que sí se ve acá, entonces, es que para 800 y 1000 grados disminuyó mucho, ¿sí? La cantidad, disminuyó mucho el área, ¿sí? De los picos, prácticamente el pico de baja temperatura desapareció, solamente se mantiene este otro de alta temperatura, que tampoco es la misma que para el calcinado a 500, como ven el máximo no está a la misma temperatura que para 500. Entonces, menor área implica menor cantidad de sitios activos. Bueno, entonces, uno puede decir que por calcinación a 800 y a 1000 grados, concretamente acá, ¿sí? Disminuye mucho la cantidad de sitios activos presentes y sitios básicos, ¿no? Concretamente sitios básicos en ese óxido de lantano. Y eso, bueno, tiene, ¿sí?, una primera explicación, que es la que ya hemos mencionado en la clase, bueno, en la clase que di yo antes de catalizadores soportados, ¿no? Que el aumento de la temperatura en el tratamiento de cualquier material sólido, ¿sí?, el aumento de la temperatura favorece fenómenos de sinterización. La sinterización, ya habíamos mencionado lo que era el fenómeno mediante el cual partículas o conjuntos de partículas así que están próximas entre sí, ¿sí?, mediante el movimiento natural que tienen, vibración, ¿sí?, se juntan y dan una partícula más grande, ¿no? Y eso, en definitiva, lleva a una reducción del cociente superficie-volumen, ¿sí?, superficie sobre volumen. Entonces, varias partículas, si se juntan, ¿sí?, conducen a una única partícula en donde la relación superficie-volumen disminuye. Y acuérdense que todo esto de absorción es un fenómeno superficial, o sea, se da a nivel de superficie. Entonces, si hay fenómenos de sinterización, para una determinada cantidad en este caso del óxido de lantano, ¿sí?, la sinterización conduce a ese mismo compuesto, pero con menor superficie específica, ¿sí?, por unidad de masa, por gramo, por ejemplo. Menor cantidad de metros cuadrados por gramo. Bueno, menor superficie implicará menor cantidad también de sitios activos, y bueno, todo eso se puede deducir con bastante seguridad simplemente mirando estos tres espectros, ¿sí? Y bueno, y todo esto que está dicho con relativo gran detalle, termina diciéndose, bueno, sí, a 800 y 1000 grados el óxido de lantano se sinterizó, ¿sí? Y otra cosa, al hablar de sinterización, en el caso de catalizadores y absorbentes, donde también es importante la presencia de porosidad, ¿sí?, en esos sólidos, bueno, también la sinterización lleva a una disminución de la porosidad, ¿sí? Y generalmente empezando por los poros de menor diámetro, ¿no?, lo que generalmente se llaman microporos, ¿sí? Los poros de menor diámetro son los que más fácilmente desaparecen, justamente por la proximidad de los átomos o moléculas que hay
en esa superficie interna de los poros, ¿no? La proximidad hace que muy fácilmente se junten esas moléculas y finalmente desaparece ese poro, ¿sí? Total o parcialmente, ¿no? Todos estos fenómenos luego dependen mucho del tiempo y de la temperatura del tratamiento, ¿no? Bien, todos esos comentarios se pueden hacer a partir de analizar, por ejemplo, estos tres espectros de desorción de CO2 en el óxido de lantano. Bueno, lo otro a comentar es, por ejemplo, comparando distintos óxidos, ¿no? Entonces, el caso más diferente respecto al óxido de lantano es el del óxido de cerio, en donde vemos que prácticamente no hay señales de desorción. Inclusive hay prácticamente una superposición de los tres espectros, ¿no? Eso indica que el CO2, por lo menos en la forma en que fue preparado acá, habría que ir a los detalles, ¿no? Pero a las distintas tres temperaturas no tiene presencia de sitios básicos, ¿no? Que absorban CO2. Bueno, el CO2 mayoritariamente es considerado un óxido con características ácidas, ¿sí? Sitios más bien ácidos, eh, pero bueno, eh, pues no podemos ir mucho más allá, es lo que salta de ver estos espectros. Y después, bueno, otros óxidos como este óxido de praseodimio también presenta, ¿sí?, picos a una temperatura menor, o sea, son sitios de menor basicidad o de basicidad más comparable a los que tiene el óxido de lantano a baja temperatura, pero no tiene basicidad en este otro extremo, acá a temperaturas altas, o sea, no tiene basicidad fuerte. Y también la basicidad cambia con la temperatura de calcinación, bueno, y cambia en el mismo sentido, ¿no? Para el calcinado a 500 grados se tiene la mayor cantidad, o sea, la mayor área implica mayor cantidad de sitios básicos, y va disminuyendo para las temperaturas de calcinación crecientes, ¿no? El de 800 grados es disminuyó acá, y para el de 1000 prácticamente no hay señal o es muy baja. Y bueno, y de vuelta eso puede tener que ver con la sinterización que experimenta ese óxido, ¿no? Y sintetización que implica, entre otras cosas, destrucción de una posible estructura porosa que pueda tener a baja temperatura. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la técnica de reducción térmica programada. Bueno, TPR es Temperature Programmed Reduction, es en inglés, y lo más habitual que se encuentra. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en registrar el consumo de hidrógeno o de algún otro agente reductor durante la reducción de especies presentes en un catalizador, y repito, también podríamos hablar de un absorbente llegado el caso. Esta técnica es muy usada en catalizadores que tienen varios componentes,
¿sí? Por ejemplo, en los catalizadores soportados que hemos visto, ¿sí? Tienen, por lo pronto tienen una fase activa y el soporte, ¿no? La fase activa está sobre la superficie del soporte, entonces ahí ya por lo menos hay dos componentes. Y bueno, y que esos componentes tengan grandes diferencias de reducibilidad, ¿no? Expuestos al hidrógeno o algún otro agente reductor. Entonces, concretamente, en el caso de catalizadores soportados, es muy común que la fase activa, o sea, la que está en la superficie, sea un metal, ¿no? Normalmente metales de transición, ¿sí? Estilo, como vamos a ver acá, níquel, ¿sí? Que bueno, en su preparación, en la preparación del catalizador, ese níquel generalmente aparece como óxido de níquel, ¿sí? Porque normalmente la preparación termina con una calcinación, un tratamiento térmico del material en aire, entonces todos los componentes van a aparecer en forma oxidada, ¿no? Entonces el níquel va a aparecer como óxido. Y bueno, el soporte, depende cuál sea, también normalmente son, los soportes son óxidos metálicos de muy difícil reducibilidad, ¿sí? Del estilo, por ejemplo, del óxido de aluminio, ¿sí? Que lo hemos mencionado como material muy común en catalizadores y como soporte de catalizadores, óxido de silicio, o si no, óxidos mixtos de silicio, aluminio, los sílico-aluminatos, ese tipo de materiales los deben haber visto, óxidos de magnesio, titanio, son óxidos cuyo metal generalmente está en un estado de oxidación, si no único, sí, pero tiene un estado de oxidación mucho más estable que los demás, por ejemplo, el óxido de aluminio, el aluminio es más 3, ¿sí? Y bueno, es muy difícil cambiarlo a no ser que se recurra a tratamientos muy violentos, digamos, en cuanto a temperaturas, ¿sí? Entonces el óxido de aluminio es siempre óxido, y a diferencia, por ejemplo, del óxido de níquel. El óxido de níquel es mucho más fácilmente reducible. Y eso ocurre cuando se hace esta técnica de reducción térmica programada, ¿no? El óxido de níquel, en presencia de hidrógeno, se reduce, se consume hidrógeno, entonces, en la reducción, y bueno, el hidrógeno se va como agua, ¿no? Se lleva al oxígeno del óxido. Y esto en un catalizador soportado, como dijimos, se da con el óxido de níquel, pero no se da, por ejemplo, con un soporte de alúmina, ¿no? de Al2 o 3. El hidrógeno, en principio, va a estar presente y todo el catalizador va a estar expuesto a ese hidrógeno, pero el hidrógeno va a reducir, podríamos decir, selectivamente, ¿sí? Solo al óxido de níquel. Bien, insisto con el ejemplo del óxido de níquel porque es un metal que forma parte de muchos catalizadores, o sea, en muchas aplicaciones, ¿no? A escala industrial, ¿no? Por ejemplo, el reformado de gas natural, ¿sí? No sé si ya lo mencionamos, pero el gas natural, que es mayoritariamente metano, ¿sí? Se trata en presencia de agua para dar hidrógeno. Repito, es una aplicación de los catalizadores de níquel.
el metano más agua da hidrógeno y óxido de carbono, y bueno, ahí se utilizan catalizadores de níquel, ¿no? Ese proceso de reformado de gas natural es el que se utiliza para producir el hidrógeno, para luego sintetizar amoníaco o sintetizar metanol, que son procesos industriales a gran escala, y bueno, eso sobre todo en países que tienen gas natural, ¿sí? En nuestro país se daba anteriormente para producir lo que antes era el gas que uno utilizaba a nivel doméstico, ¿no? O también en industria. Hoy en día, bueno, el gas natural lo reemplazó, pero anteriormente era un gas producido por reformado de hidrocarburos livianos que venían de la refinación de petróleo de NANCAP, ¿no? Esos hidrocarburos livianos se trataban con agua y daba una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono y dióxido de carbono, que era lo que se utilizaba como gas en la red que existía en aquel tiempo y que hoy todavía existe, ¿sí? Y que nosotros, por ejemplo, ahí en la facultad teníamos, ¿no? Los mecheros que teníamos en la facultad anteriormente funcionaban con ese gas. Sí, bueno, hoy en día sí, todavía hay mecheros en los laboratorios, creo, pero hoy en día funcionan con gas natural. Bien, todo esto al margen. Eso en definitiva venía a cuento de la utilización del níquel como catalizador, ¿no? Bien, espero no repetir estos cuentos que se los pueden haber hecho los otros profesores también. Ustedes me dicen si no quiero ser pesado con ejemplos que ya haya mencionado otros. La técnica concretamente consiste en algo similar a la de la técnica de desorción térmica programada. Se utiliza un montaje similar al de la desorción térmica programada, o sea, el catalizador dentro de un reactorcito, ¿sí? En principio es todo a escala de laboratorio, y se hace un tratamiento a baja temperatura, primero, mejor dicho, primero se trata para limpiar el catalizador, ¿sí? Bueno, eso puede ser necesario según cómo haya sido previamente almacenado ese catalizador, se limpia su superficie y luego se procede a hacer pasar hidrógeno a través de la muestra del catalizador contenido dentro de ese reactorcito, ¿no? Entonces, empezando por bajas temperaturas, se hace una programación de temperatura ascendente, ¿sí? Y el hidrógeno en algún momento, en el tiempo o en la temperatura que va subiendo, en algún momento el hidrógeno comienza a reducir al óxido de níquel, ¿sí? En particular el óxido de níquel, si ustedes lo tienen a temperatura ambiente, por más hidrógeno que le hagan llegar o que no se reduce, ¿sí? Y eso puede ser por temas tanto termodinámicos, o sea, porque es estable el óxido a baja temperatura, o por cinética también, ¿no? Puede ser que a baja temperatura, si bien haya tendencia a reducirse, todo eso se dé muy lentamente.
Entonces, con el aumento de temperatura se van cambiando esos parámetros de estabilidad del óxido, tanto por el lado de la estabilidad termodinámica como por su posible velocidad, ¿sí? Por el cambio de velocidad de reducción. Entonces, por los dos lados, ¿sí? El aumento de temperatura lleva a que en determinado momento comienza a reducirse el óxido y bueno, ahí tienen algunos otros parámetros, de lo que dijimos, ¿no? El hidrógeno, generalmente no es hidrógeno puro, viene formando parte de una mezcla con un gas inerte, que normalmente o es argón o es helio, y se hace el aumento lineal, y a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Como ven, acá está en el eje X es tiempo, la línea, la recta verde es la que indica la temperatura, ¿sí? Cómo va subiendo, y en determinado momento y a determinada temperatura, que la van a leer en el eje vertical de la derecha, se alcanza un máximo. Previamente, como ven, ¿sí? Ya acá, a menos de 50 minutos, ya empezó a haber una señal. ¿Qué es lo que se registra acá? Bueno, se registra el consumo de hidrógeno, ¿no? O sea, el detector que está a continuación del reactor, lo que está registrando es lo que le llega, y que es la mezcla esa de hidrógeno en argón, pero si hay un cambio en la composición de esa mezcla, bueno, el detector va a darse cuenta, ¿sí? Y bueno, cuando el hidrógeno empieza a reaccionar con el óxido de níquel, ahí ocurre una variación en la composición de la mezcla de hidrógeno con el argón. Se consume hidrógeno, disminuye la proporción de hidrógeno en la mezcla gaseosa, y todo eso el detector lo registra, ¿no? Y da lugar a señales que, bueno, luego se calibran, ¿sí? Para poder, en definitiva, poder saber, bueno, el área de todo esto, a cuánto corresponde de hidrógeno consumido en la reducción. Entonces, acá tienen dos espectros diferentes, y bueno, ¿qué información se saca de acá, de estos espectros? Y bueno, primero, la existencia de, bueno, el primero, no sé si el más importante, pero digamos, primero la existencia de níquel en distintos estados, ¿no? Hay una fracción acá que aparentemente empezó a reducirse a temperatura más baja. Repito, la temperatura la leen ahí sobre la recta verde. Entonces hay níquel, pero en más de un estado, en ese catalizador. Acá no se indica cuál es el catalizador, pero bueno, acuérdense que cuando hablamos de catalizadores soportados, como lo hicimos en la clase, hablábamos de que ese metal o esa especie soportada interaccionaba con el soporte y podía interaccionar de distintas maneras, ¿sí? Podía integrarse, podía reaccionar con el soporte, podía estar en distintos tamaños, el óxido de níquel formando cristalitos grandes, de distinto tamaño en definitiva.
Entonces, ese mismo compuesto óxido de níquel puede estar presente de distintas formas en la estructura del catalizador y dependiendo de esa estructura puede tener más facilidad para reducirse. Entonces, el que se redujo esto a menor temperatura es una fracción de ese níquel más fácilmente reducible, y el de que se redujo a más temperatura, ¿sí? Con este máximo acá, es un níquel más difícil de reducir, ¿sí? Normalmente, cuanto más difícil es de reducir el metal, normalmente es porque está mucho más integrado a la estructura con el soporte, inclusive formando algún compuesto con el soporte, ¿sí? Bueno, entonces, el espectro da, por un lado, información acerca de distintos estados en que se puede encontrar ese metal, níquel, ¿sí? En qué proporción, viendo las áreas correspondientes. Acuérdense que una señal como esta, ¿no? En donde parece haber un primer pico, pero luego se superpone con otro y bueno, no termina de definirse un pico acá. Esto con técnicas de deconvolución se pueden finalmente llegar a separar los distintos picos, ¿no? Que conforman la señal completa que uno ve acá. Entonces se puede, la deconvolución, eh, eh, la deconvolución permite saber los distintos picos por separado, ¿no? Y de esa manera esos picos por separado van a dar con sus correspondientes áreas, van a dar información de la cantidad de especies, ¿sí? Las que se reducen a una temperatura baja y las que se reducen a una temperatura mayor. Y en el espectro de más abajo pasa lo mismo, pero es mucho más clara la separación de, de los picos, ¿sí? Que indica, entre otras cosas, mucho mayor diferencia en cuanto a la reducibilidad de las distintas formas que en que se encuentra el metal, ¿no? Acá está el pico, digamos, de baja temperatura, y este otro pico de alta temperatura, y a su vez con un hombro acá que indica que a su vez que hay otra especie, una tercera, por lo menos una tercera especie que todavía es más difícil de reducir. Bueno, y todo eso a los efectos de prácticos, llamémosle, permite luego también saber, bueno, cómo esas distintas especies pueden intervenir cuando el catalizador, concretamente vamos a hablar de catalizador, ¿sí? Funciona en una determinada reacción, ¿sí? En donde, bueno, las especies ahí y es a distintos, para distintos efectos, ¿sí? Por ejemplo, las especies que se reducen muy fácilmente, ¿sí? Bueno, pueden también, depende, ¿no? O sea, acá ya uno se mete en interpretaciones que no son así únicas, pero pueden sintetizarse más fácilmente porque son las que dijimos, las que tienen menos interacción con el soporte, son especies que pueden ser más móviles independientemente del soporte, y esa movilidad los puede llevar a poder a juntarse y sintetizarse más fácilmente. Y eso por un lado,
Por otro lado, dependiendo luego del caso concreto de la reacción en que se utilice el catalizador, depende, puede interesar también saber en qué estado ese metal es más activo, ¿sí? Si como metal totalmente reducido, entonces esta especie que se reduce más fácilmente sería la que puede favorecer más la reacción, o si puede ser más activa una fase en donde el níquel esté interactuando mucho con el soporte. No sé, ahí hay montones de posibles interpretaciones y se hace difícil llegar a una conclusión así única, por lo menos en base a una sola técnica de estudio, ¿no? Ahí generalmente se recurre a otras técnicas y bueno, como en cualquier investigación, luego se sacan conclusiones que tampoco, sí, difícilmente son únicas, pero van dando indicios y bueno, después la investigación consiste en eso, en ir descubriendo e interpretando fenómenos, correlacionando distintas propiedades. Bueno, ustedes sabrán en la medida que ya están en eso, de investigar. Bueno, y este otro ejemplo, perdón. Sí, permiso. Este, en ese tipo de espectros, el anterior habló de la deconvolución. Para ese tipo de espectros, ¿qué técnicas se aplican para deconvolucionar allí? Esa partecita, ¿la veríamos más adelante o No, la deconvolución ahora? es algo que se utiliza para cualquier tipo de señales, no necesariamente, por ejemplo, en cromatografía, en espectroscopías de distinto tipo, por lo menos la que yo más conozco, ¿no? Por ejemplo, un espectro UV, un espectro infrarrojo, ultravioleta, son los casos que conozco más, en cromatograma, en cromatografía de cualquier tipo, ¿sí? Sí, para cualquier señal así de un detector, ¿sí? Se aplican técnicas de convolución que hay programas, por ejemplo, el Origin, no sé si lo conoces, el Origin. Yo ahí ya me considero viejo, lo soy, pero a su vez me lo reafirma esto, ¿no? Ya no he llegado a interiorizarme con ese tipo de programas. El Origin es un programa como el Excel, ¿sí? Que te permite a partir de una tabla de datos hacer gráficas, ¿sí? Eh, Gráficas, curvas, graficando los datos, pero en particular el Origin, y te menciono uno, debe haber 1500 de esos programas, ¿sí? El Origin en particular tiene alguna función que te permite hacer la deconvolución. Si te interesa en particular y no lo sabes, ahí en la cátedra nuestra hay gente que los hace. Yo no sé vos, Claudia, si los has hecho, pero bueno, pero gente como Santiago Veiga, Mauricio Muso, sé que los han aplicado. eh, y entonces sería cuestión de ir a hablar con ellos y te explican, ¿sí? Pero son fáciles, con un poco ahí de autogestión de uno, ¿no? De buscar información, yo creo que llegás fácil a eso. Sino en las cátedras de analítica, ¿no? Eh,
profesores como, por ejemplo, yo no sé si ya está definitivamente retirada, Isabel Doll, pero la gente de analítica que trabaja con análisis, técnicas de análisis instrumental, no sé cuánto conoces tú la facultad, pues yo por lo que veo tú no sos de acá, ¿no? Has venido de afuera y no sé cuán familiarizado estás con la facultad, pero la cátedra, bueno, la cátedra de análisis instrumental, ¿sí? Eh, Preguntá y ahí seguro que te dicen cómo hacerlo, ¿sí? Que forma parte de los cursos de ellos. En los cursos de química analítica 3 ahí, que son de análisis instrumental, se ven distintas técnicas que Sí, claro, lo hemos visto en espectrometría de masa, en cromatografía, solo que para este tipo de técnica, o no sea, sé si se aplicaba algún tipo de metodología distinta. no, no, que yo sepa, no hay nada que sea así específico para esta técnica. Una vez que tenés una señal, así un espectro, ya deja de interesar si es un espectro de cromatografía, de espectrometría UV, es una señal y punto. Y ya después la de convolución es un tratamiento ahí matemático o ¿sí? computacional que no le interesa mucho de dónde vino la señal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, ya no es algo, digamos, bueno, concretamente no está incluido ahora acá eh, por no ser algo específico de estos temas. Sí te puedo, si querés, mostrar, yo te puedo mostrar un ejemplo, ¿sí? No lo tengo ahora acá, pero un ejemplo de cómo lo aplicamos nosotros en algunos trabajos. Y- pero si no, ya te digo, en la cátedra de química analítica, o si no, anda ahí y habla con esa gente de la cátedra nuestra, Santiago Veiga o Mauricio Muso, seguro sé que lo saben, ¿sí? Y no sé, quedamos ahí, ¿sí? Vale, perfecto, gracias, gracias. Dale. Bueno, entonces, bueno, decíamos que las técnicas de TPR, como ven ahí arriba, dice también TPO. eh, Al final después voy a mencionar que eso es oxidación térmica programada, ¿no? Así como se puede partir de un óxido, un metal y reducirlo, también se puede hacer al revés, tener el metal en principio reducido e ir oxidándolo, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, lo que se va a medir es el consumo de oxígeno, ¿no? La reacción que se va a dar es oxígeno más metal reducido, dando metal oxidado, y en esa reacción va a haber un consumo de oxígeno y, bueno, el detector registra los cambios del oxígeno en la corriente ¿sí? que pasa por el detector, el oxígeno formando parte de una mezcla, como vimos para el hidrógeno, ¿sí? De manera que eh, cuando el oxígeno se consume, cambia la cantidad de oxígeno en la mezcla. Bien, bueno, tanto TPR como TPO tienen distintas aplicaciones, ¿sí? Sirven para distintos tipos de estudios de esos metales, formando parte de catalizadores, su reducibilidad o su oxidabilidad, saber cuánto metal hay, ¿sí? Medida cuantitativa, ¿no? La cantidad de hidrógeno consumido también nos da una medida de la cantidad de metal, por lo menos expuesto superficialmente, ¿no?
Ahí también, luego llegado el momento, hay que tener cuidado de saber si el metal que está reduciendo es el total presente en el catalizador o absorbente, si es el total o solo el que está expuesto superficialmente. Entonces, el hidrógeno va a dar la cantidad de hidrógeno, ¿sí?, que se va a consumir, nos da una idea, una medida de la cantidad de metal que se puede reducir, ¿sí? Y que en definitiva puede ser una medida también de la cantidad de metal que está luego expuesto a los reactivos, ¿no? En una reacción de catálisis heterogénea, bueno, va a interesar la cantidad de sitios activos que necesariamente tienen que estar expuestos a los reactivos, ¿sí?, que van a absorberse sobre ellos y reaccionar. Bueno, después esto otro es un poco más difícil de explicar, detección de reacciones endoexotérmicas, pero bueno, determinación de sitios reducibles, oxidables, la cantidad de sitios, como dijimos antes, ¿sí?, expuestos superficialmente, y también por tipo de sitios, ¿no? Sitios muy o poco reducibles o oxidables, ¿sí? Entonces eso también puede dar idea de los distintos estados en que se puede encontrar el metal en la estructura. Y bueno, en definitiva, ¿no?, en la preparación de catalizadores, donde se recurre a distintos tratamientos para su preparación, ¿sí? O catalizadores que han sido usados en un proceso y que con el tiempo vayan experimentando cambios en su estructura, ¿sí? Bueno, tanto por el lado de cómo fueron preparados, ¿no?, como por el lado de cómo fueron usados, ¿sí? Pueden haber distintos estados en que se encuentra el metal, y bueno, esta técnica también ayuda a detectar cambios, ¿sí?, en función de cómo fue preparado o de cómo fue usado ese catalizador. Bueno, y este es otro ejemplo también en donde, bueno, este estudio, en definitiva, acá lo ven claro de qué se trata. Bueno, son catalizadores en donde el soporte es óxido de silicio, ¿sí?, que también es un óxido muy estable en cuanto al estado de oxidación del silicio, +4, ¿sí? Entonces, es un soporte que en un tratamiento como el de esta técnica, ¿no?, en que se hace pasar hidrógeno, bueno, el óxido de silicio difícilmente cambia su estado, el silicio concretamente, difícilmente cambia su estado de oxidación +4, entonces se mantiene siempre como SiO2. Entonces, hay tres curvas acá, o tres espectros, mejor dicho, en que el de más abajo, ¿no?, el A, tiene paladio como metal activo, soportado sobre el óxido de silicio. Luego otro que tiene cobre, soportado sobre óxido de silicio. Y un tercer catalizador que tiene a los dos metales, paladio y cobre, soportados sobre óxido de silicio, ¿no? Entonces, bien, como ya hemos dicho, esto
parte de un estudio más grande, ¿sí? Pero bueno, concretamente acá el espectro de reducción térmica programada nos da información de cómo se reduce el paladio, ¿no? Por ejemplo, en el caso A, y bueno, vemos que se reduce a una temperatura bastante baja, ¿sí? Todos los metales nobles eh, son muy fáciles de reducir, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, como en el caso del oro o el platino, y creo que el paladio también, eh, ¿sí? En condiciones ambientes son estables al estado metálico, al estado cero, ¿no? Eh, bien, entonces en esta técnica, en este estudio, previamente fue oxidado, ¿sí? ¿Sí? Con mayor temperatura y haciéndole pasar oxígeno puro de repente, el paladio se pudo oxidar. Y bueno, a partir de ahí se hizo el espectro, se le hizo pasar hidrógeno y ahí se redujo, como ven, a menos de eh, 100 grados Celsius, ¿no? Está acá por 350 grados Kelvin. Eso habla, bueno, de que el paladio es muy fácilmente reducible. Para el otro espectro, con el cobre, ya ahí el cobre es más difícil de reducir, como ven, se necesitó llegar hasta 550 Kelvin, eso es algo menos, cerca de 200 grados Celsius, para reducirlo. Bueno, habla entonces de diferencias de reducibilidad. Eh, bien, y en el tercer espectro de más arriba, lo que se ve es, bueno, que la presencia de los dos metales en el catalizador altera bastante todo el espectro de reducción, ¿no? Eh, en definitiva, podríamos decir, hay una primera señal que podría ser asimilada a la del paladio, ¿sí? Por más que ya es, digamos, la temperatura es un poquito mayor. Hay toda una señal intermedia que está mostrando, bueno, la existencia de sitios, ¿sí? Con distinto grado de facilidad de reducción, ¿sí? De reducibilidad, y una señal grande que podríamos asimilar a la del cobre, pero también la temperatura del máximo se corrió a valores menores, o sea, entonces todo eso habla de grandes cambios en la reducibilidad. En definitiva, acá es una mezcla de los dos metales, ¿no? Paladio y cobre, que bien ahí puede llegar a pasar que se forme una aleación de ambos metales, ¿sí? O bueno, o que queden parcialmente por separado, ¿sí? Pueden pasar varias cosas, ¿no? En definitiva, acá parece que pasan varias cosas, ¿no? Porque parece haber una pequeña fracción que puede ser del paladio, otra fracción que se reduce a más alta temperatura que puede ser asimilada al cobre, pero también hay toda una región intermedia que muestra que hay otro tipo de interacciones, ¿sí? Y bueno, esto tiene distintas interpretaciones. Es muy común, por ejemplo, decir que el paladio, que es fácilmente reducible, a su vez influye en la reducibilidad del cobre, que acá se pudo reducir a una temperatura un poco menor, entonces efectos, bueno, todo eso tiene lugar a nivel de las interacciones electrónicas, ¿no? De toda la estructura electrónica eh, que
está presente en la mezcla, ¿no? Bueno, pero tampoco da para mucho más, pues repito, las interpretaciones tampoco son únicas, pero acá vemos el mismo tipo de estudio, pero en donde el soporte es óxido de niobio. Bien, y con el óxido de niobio vemos algo parecido, ¿no? Acá una señal única, prácticamente única a baja temperatura, que es atribuible al óxido de paladio, si bien aparecen señales mucho más chicas a temperatura bastante más alta, ¿sí? Acá en 550 Kelvin, que está sugiriendo que más que nada esto es atribuible al óxido de niobio. El óxido de niobio es un óxido, acá como ven el niobio está en estado de oxidación +5, pero el niobio tiene más facilidad de cambiar de estado de oxidación, entonces repito, es posible, ¿sí?, que esta señal de alta temperatura, en 550, sea un consumo de hidrógeno asociado a la reducción de parte del óxido de niobio. Eso, en cierto modo, se confirma viendo los otros espectros, ¿no? En este espectro, donde es cobre sobre óxido de niobio, perdón, el cobre, bueno, se reduce, pero a temperatura, bueno, a 550, similar a lo que aparecía con el catalizador sobre óxido de silicio. Pero después hay otra señal a mucho más alta temperatura, ¿sí?, que, bueno, puede ser parte del cobre que haya quedado en interacción mucho más fuerte con el soporte, con el óxido de niobio, o puede ser también parte del óxido de niobio que se está reduciendo. Y en el catalizador, bueno, en el espectro de más arriba, eso a su vez todavía se complica más, porque aparece una gran señal, ¿sí?, a baja temperatura, que en cierto modo podríamos decir que es una temperatura intermedia entre la de reducción del paladio y la del cobre, que indicaría que, bueno, acá se formó una aleación, ¿sí?, entre paladio y cobre, y que su reducción se da en cuanto a temperatura es intermedia entre la del paladio y la del cobre, pero después aparece otra gran señal a una temperatura mayor y que estaría asociada a una mayor reducción, pero del soporte, ¿no? Eh, reducción, pero que sería parcial, no es todo el soporte, ¿no? Y eso está indicando también una gran interacción entre los metales, paladio y cobre, con el soporte, ¿no? Entonces, lo que le ocurre al metal, en cierto modo, es también transferido parcialmente al soporte en cuanto a estructura electrónica y facilidad de alterar esas estructuras electrónicas. Y bueno, en definitiva, es conocido también, ¿no? Aparte de lo que se muestra acá, es conocido que el óxido de niobio es reducible, ¿no? El niobio puede bajar su estado de oxidación parcialmente, por lo menos, ¿no? Bien, pero vamos a ir un poco más rápido porque si no tampoco terminamos con esto.
Hay otros gases que pueden ser usados como reductores, hay parámetros operacionales para optimizar el funcionamiento de la técnica, ahí hay algunos comentarios. Y bueno, esto lo puse simplemente para recordarlo, ¿sí? Que así como está la reducción térmica programada, está la oxidación, y que en definitiva funciona parecido y también suministra resultados también que se prestan a este tipo de interpretaciones, ¿no? Bien, entonces dejamos este archivo y compartimos el otro. Vamos a poner determinación de sitios activos por quimisorción de gases. Bueno, entonces, quimisorción, esta transparencia la agregué simplemente para que podamos recordar de qué se trata. ¿Sí? La quimisorción uno la puede imaginar como el fenómeno en que una molécula, acá lo vemos con una molécula de hidrógeno, ¿no? Se aproxima a la superficie de un sólido, que puede ser un metal, ¿sí? O un óxido metálico, o cualquier otro material, y esa molécula de hidrógeno se absorbe sobre la superficie de ese sólido, y en el caso de quimisorción, ¿sí? Normalmente lo que hay es una interacción muy fuerte entre la molécula que se absorbe y el sólido, y que normalmente lleva a una rotura de los enlaces de la molécula, en el caso del hidrógeno un único enlace, y que lo que queda absorbido son las partes de esa molécula, concretamente acá los dos átomos de hidrógeno, ¿no? Son entonces fenómenos que implican una fuerte interacción y que se dan en una única monocapa, ¿no? Ya que requieren una interacción directa entre la superficie del sólido, o entre los átomos o moléculas de la superficie del sólido, y las moléculas que se absorben, ¿sí? En la fisisorción, que son absorciones pero débiles, ahí se pueden formar múltiples capas, ¿sí? Ya que en esa fisisorción no hay rotura de enlaces, entonces las moléculas pueden las moléculas de la sustancia que se absorbe pueden quedar a distintas distancias de la superficie del sólido y formar varias capas, ¿no? En cambio, en la quimisorción normalmente lo que ocurre es formación de una única capa una vez que se completa, ¿no? Por supuesto, si todas las moléculas de la superficie del sólido, o sitios activos, llamémosle, se ocupan con estas especies, por ejemplo, átomos de hidrógeno acá, se forma una monocapa de hidrógeno y ahí termina, ahí se completa la quimisorción, y es lo que luego se interpreta mediante la ecuación y el modelo de Langmuir, ¿no? De absorción. Ecuación de Langmuir que
es de este tipo, ¿sí? Los que han hecho la fisicoquímica nuestra lo han visto, esta expresión, y que gráficamente da esta curva que llega a un máximo de cantidad absorbida o fracción absorbida en función de la presión del gas, ¿sí? Concretamente acá del hidrógeno, ¿sí? En donde en este máximo se dice que toda la superficie del sólido está totalmente cubierta por especies absorbidas, ¿sí? Formando esa monocapa. Bueno, esto simplemente para recordar porque forma parte de lo que viene después, que es lo que ustedes tienen en la transparencia siguiente. Una cosa más, vamos a decir, mirando esta transparencia, ¿no? de lo que hemos dicho de la quimisorción se deduce la existencia de una cierta estequiometría o posibilidad de que haya una cierta estequiometría entre la cantidad de sustancia absorbida y la cantidad de sitios activos sobre los cuales se absorbieron. Por ejemplo, si esto fuera un átomo de un metal, bueno, un único átomo de hidrógeno podría unirse a este metal. Es decir, eso ahora después lo vamos a ver, pero existe esa posibilidad que luego, como todo, hay que estudiarla experimentalmente, pero es a lo que se llegó y lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces, la técnica de quimisorción implica lo que vimos recién, que moléculas de distintos compuestos, que es lo que acá llamamos adsorbatos, se absorban, y acá está lo que dice absorción selectiva. ¿Qué implica esto de selectiva? Bueno, de vuelta vamos a tomar el ejemplo de un catalizador soportado en donde hay un compuesto activo y un soporte, ¿no? Entonces, es para el caso de catalizador soportado donde claramente esta técnica también es aplicable. Va a interesar que, bueno, se pueda, por ejemplo, absorber selectivamente sobre el metal y no sobre el soporte. O por lo menos que haya una gran diferencia en cuanto a la absorción. Entonces, puede pasar que sobre el metal se dé una quimisorción, ¿sí? Y sobre el soporte una absorción, pero diferente en cuanto, por ejemplo, puede ser una fisisorción. En definitiva, se puede, entonces, sobre esos catalizadores soportados, se puede dar un tipo de absorción sobre el metal y un tipo de absorción diferente sobre el soporte, ¿no? Entonces, la selectividad se refiere a ese tipo ¿sí? de fenómenos en que el soporte y el metal, o más, en forma más general, los distintos componentes del catalizador tengan tipos de absorción diferentes frente a una misma molécula que se quiera absorber, ¿no? Bien, entonces, absorción selectiva es eso. Absorción completa implica, bueno, la posibilidad de que en función de la temperatura y la presión se pueda llegar a completar
la monocapa en el caso de la quimisorción, ¿sí? Tal como lo explicamos antes. Otros tipos de absorción generalmente no llegan a un máximo. Ustedes conocerán isotermas de absorción, sobre todo de fisisorción, en que no se llega a un máximo, ¿no? A medida que aumenta la presión. Acuérdense, las isotermas refieren a gráficas en donde se representa la cantidad absorbida en función o de la presión, cuando se trata de gases, o de la concentración del absorbato cuando se trata de absorción en solución. Por supuesto, después se pueden hacer isotermas a distintas temperaturas, entonces se verá también la influencia de la temperatura. Bueno, lo otro que implica la técnica es la posibilidad de que haya una estequiometría, como lo dijimos antes, ¿no? Entre la cantidad que se quimisorbe y la cantidad de sitios activos, ¿no? O en definitiva, cuántas moléculas o átomos se quimisorben por sitio activo. Y bueno, los gases para los cuales todos estos requisitos se cumplen o en mayor medida son hidrógeno y monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, en el caso del hidrógeno, pasa lo que dijimos recién, ¿no? En muchos casos se cumple que un átomo de hidrógeno se une con un sitio activo metálico. Normalmente, sí, el hidrógeno se utiliza para catalizadores que contienen metales y, por supuesto, habrá un soporte, ¿sí? Normalmente va a haber un soporte o algún otro compuesto adicional, pero entonces sobre los metales se quimisorbe en esta estequiometría, 1 a 1. Todo tiene sus límites, nada es absoluto, entonces acá se aclara que si los metales tienen una gran dispersión, puede haber algún cambio en esa estequiometría. Con el monóxido de carbono también en muchos casos existe una estequiometría de este valor, 0,5 medio átomo de monóxido de carbono por cada sitio activo, o 1 a 1, en el caso de que la unión sea lineal. En este caso, el de 0,5 a 1, el monóxido de carbono se une con dos enlaces, ¿no? Uno que sale del átomo de carbono y otro que sale del átomo de oxígeno, y se unen a dos sitios distintos. Bueno, y si se une con una única unión, ahí la estequiometría es 1 a 1. En la tabla acá se da lo más conocido, ¿sí?, de esas estequiometrías para el hidrógeno, para el monóxido y también para otro, óxido de dinitrógeno, que también se utiliza. Y bueno, sobre distintos metales, ¿no? Metales que son representativos de los que hay en muchos catalizadores, ¿sí?, que a nivel industrial. ¿Sí? Por ejemplo, el níquel ya lo hemos mencionado para reacciones de hidrocarburos, de reacciones de hidrocarburos o de hidrogenación. Por ejemplo, la hidrogenación de grasas y aceites se hace con catalizadores de níquel. El cobre es muy conocido en catalizadores por ejemplo, de síntesis de metanol, ¿sí? Proceso que que se realiza a gran escala para la producción de metanol. Y platino se utiliza mucho en muchas aplicaciones, en refinería,
de petróleo y en otros tipos de industrias. Bien, como ven, hay casos en que está bastante bien definida la estequiometría, pero en otros casos no. ¿Sí? Por ejemplo, con el cobre no funciona el hidrógeno, ¿sí? Con el níquel no funciona el monóxido porque se forman carbonilos de níquel que son volátiles, se llevan al níquel. Bien, ahí está la lista de metales con los que el hidrógeno generalmente se utiliza para quimisorber. Hay una lista ahí que también no sirve el hidrógeno, en definitiva, por distintas causas. Con el paladio en particular, acá dice que no, porque se forman hidruros, pero en determinadas condiciones de temperatura y presiones inferiores, ahí sí, el hidrógeno se absorbe con las características que mostramos antes de estequiometría, ¿sí? Formación de monocapas. Bueno, después, como dijimos, ¿no? La quimisorción es útil para determinar cantidad de sitios metálicos, sobre todo. Si el metal no está soportado, bueno, se van a caracterizar todos los sitios metálicos que estén en la superficie de esas estructuras metálicas, ¿no? Y se va a tener la isoterma tipo Langmuir, muy bien definida, cuando se saturen, cuando todos esos sitios activos estén unidos a un átomo de hidrógeno. Bien, normalmente lo que se observa es que ya con presiones muy bajas, como ven ahí, 10 a la menos 3 torr, ya se satura la monocapa. Prácticamente de entrada, ¿no? Generalmente en la parte experimental, cuando se hacen estas isotermas de absorción, se empieza por bajas presiones, ¿sí? Se dejan ingresar cantidades chicas del gas, se llega a un equilibrio, a una determinada presión, ahí se hace la medida. Pero bueno, acá con presiones muy chicas, ¿sí? De equilibrio, en definitiva la medida se hace cuando se alcanza el equilibrio de absorción, ¿sí? Ya con presiones muy chicas ya se satura la monocapa, ¿no? O sea, ahí prácticamente es imposible, va a ser muy difícil regular distintas presiones en este rango tan chico, ¿no? Hasta este valor. No digo imposible, habrá equipos que podrán hacerlo, sí, pero entonces lo normal va a ser, sí, de tener un punto, sí, en que de presión y cantidad absorbida, donde ya se haya alcanzado el valor de cantidad absorbida, cantidad absorbida máxima, ¿no? Pero lo normal, repito, es que esos metales se utilicen formando parte de catalizadores soportados, en donde ahí lo normal es que el metal siga teniendo ese comportamiento tipo Langmuir para la absorción, ¿sí? Hasta que se alcanza recubrir totalmente los sitios activos, en ese caso se alcanza el máximo de la isoterma de Langmuir, y sobre el soporte de ese catalizador, la absorción sea más débil y se dé una absorción débil que no alcance un máximo, ¿no? A medida que se aumenta la presión, sigue absorbiéndose cada vez más, pero no se alcanza un máximo, ¿no?
Inclusive está reportado una absorción así débil, tipo Henry, se le llama por analogía con lo que ocurre con la absorción con B larga de gases en líquidos, ¿no? Ahí está la ley de Henry, que muestra una relación lineal entre la cantidad de gas que se absorbe con B y la presión del gas. Bueno, algo similar puede pasar para la adsorción ahora con D de dedo sobre un sólido, si es una absorción débil, ¿sí? Ahora, llegado el momento de realizar el experimento, se hace llegar el gas, el hidrógeno, por ejemplo, y se va a dar la absorción sobre el metal con las características que mencionamos de quimisorción y una absorción débil o fisisorción sobre el soporte. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser necesario distinguir ahí entre lo que se absorbe sobre el metal y lo que se absorbe sobre el soporte. Bien, y como ya nos pasamos de vuelta de hora, ¿sí? Vamos simplemente a mostrar rápidamente acá un ejemplo de qué es lo que pasa, ¿no? Acá se muestran dos catalizadores, uno de níquel sobre óxido de aluminio y otro de níquel sobre óxido de silicio, en donde lo que se ve acá es un aumento continuo de la cantidad de gas absorbido, de hidrógeno, y que es lo que corresponde a la absorción sobre el soporte, ¿no? Y prácticamente se ve una relación lineal y que por extrapolación a presiones muy bajas nos estaría dando lo que se absorbió sobre el metal, o sea, lo que se está aquí absorbido sobre el metal. O sea que la ordenada en el origen nos estaría dando el valor de la cantidad de hidrógeno absorbido sobre el metal, en este caso es níquel. Lo mismo pasa con este otro catalizador, se ve una absorción que va creciendo en forma lineal, que correspondería a la fisisorción sobre el soporte, pero que en este valor a presiones muy bajas, perdón, nos estaría dando la cantidad que se quimisorbió sobre el metal. Entonces, de las ordenadas en el origen, se determina la cantidad de hidrógeno que está unido por quimisorción al níquel, y por la estequiometría se saca la cantidad de níquel y los sitios activos de níquel. Y bueno, este tipo de estudios permite determinar cuánto níquel queda efectivamente expuesto, ¿no? Acuérdense que el níquel puede estar formando parte de cristalitos de mayor o menor tamaño, en esos cristalitos solamente los que están en la superficie son átomos accesibles para los reactivos. Entonces, en estudios de dispersión, ¿sí? Remítanse a la clase de catalizadores soportados, en estudios de dispersión del metal sobre el soporte, esta técnica permite medir esa dispersión del metal. Bueno, después hay otra técnica, que es la de la doble isoterma, que se da también con catalizadores soportados, pero en donde ya la fisisorción no necesariamente tiene ese comportamiento lineal, ¿sí? Se recurre a realizar dos experiencias, ¿no? Una primera, en donde el catalizador previamente fue tratado a alta temperatura para limpiar
su superficie, desgasearla totalmente, la superficie, y luego se realiza la isoterma, ¿no? La absorción del gas, por ejemplo, el hidrógeno o monóxido de carbono, y se determina la isoterma. Y luego se realiza una segunda isoterma haciendo una desgasificación, pero a baja temperatura. Haciéndolo a baja temperatura se elimina solo lo que fue fisisorbido, ¿no? No se elimina lo que estaba quimisorbido más fuertemente. Entonces se realiza ese tratamiento de gasificación a baja temperatura y se vuelve a hacer la segunda isoterma. Y se obtiene esto, una primera isoterma donde se registra lo que se quimisorbió, que va a ser, como dijimos, ya a bajas presiones, y luego también lo que hay a presiones mayores, que sería lo fisisorbido. Y se realiza una segunda isoterma, dijimos, en donde solo se había eliminado lo fisisorbido. Entonces acá lo que se va a medir es lo que se fisisorbe solamente. Y por sustracción de valores a cada presión, se obtiene esto, que sería lo que está quimisorbido, ¿sí? Entonces, se determina por sustracción de valores de ambas isotermas, se determina lo quimisorbido y que es prácticamente lo mismo, ¿no? Es un valor que es prácticamente constante. Bueno, de esa manera se determina la cantidad del hidrógeno, concretamente acá es el catalizador, y se determina la cantidad de átomos de hidrógeno que se absorbieron sobre el níquel. Bien. Bien, y nos va a quedar, bueno, con el monóxido de carbono se puede trabajar también para realizar isotermas. Hay que tener otros cuidados, pero también es posible encontrar condiciones. Y luego está esta técnica de Boudard, ¿sí? En que se parte del metal, también es para catalizadores soportados, que es más útil, ¿sí? El platino es previamente oxidado, y luego se realiza la isoterma haciendo ingresar hidrógeno, pero entonces acá por cada átomo de platino se quimisorben o se gastan, mejor dicho, se consumen más de una molécula de hidrógeno, ¿no? Porque un átomo de hidrógeno es el que va a quedar unido a platino, quimisorbido, y los dos otros átomos de hidrógeno son para combinarse con el oxígeno y dar agua. Como se trata de catalizadores soportados, esta agua normalmente queda fisisorbida sobre el soporte. Y en definitiva, la principal ventaja de esta técnica es su mayor sensibilidad, ya que por cada átomo de platino, que sería por cada sitio activo, ¿sí? Se consume una mayor cantidad de hidrógeno. La estequiometría es más alta, ya no es 1 a 1, en átomos sería 3 a 1. ¿Sí? Bueno, es una técnica entonces más sensible para poder cuantificar átomos de sitios metálicos, como en el caso concreto del platino. Bien. Y luego hay otras técnicas, ¿sí? También basados en reacciones,
Ya estas no son isotermas, ahí está descrito cómo se realiza. La molécula es este óxido de dinitrógeno para caracterizar sitios metálicos de cobre. Bien, ahí está descrito. Bueno, nos va a quedar esto, ¿sí? Y reacciones modelo, léanlo, traten de ver, ahí tiene algo de texto como para tratar de entender de qué se trata. Léanlo y si nos sobra tiempo en algún hueco del cronograma, lo vemos, ¿sí? La próxima clase ya retomamos el cronograma como estaba y la clase que correspondía hoy va a quedar para el lunes de una de las semanas de julio, eh, una de las últimas semanas. Está llegado el momento, lo anunciamos. La clase que correspondía hoy era de fotocatálisis heterogénea. A partir de ahora, en el resto del curso lo que van a ver son aplicaciones de catalizadores, ¿no? Y ahí verán con más detalle bueno, los distintos tipos de catalizadores y referidos ya concretamente a las distintas aplicaciones. Bueno, así que dejo por acá, no sé si tienen alguna pregunta ahora. Discúlpenme que de vuelta nos fuimos.